Mira, Cristo es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Pero esa fe de Cristo es de responsabilidad de todo ser humano adquirirla oyendo a Cristo, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Hay que creerle con fe a Cristo, porque si se cree a medias, es otra forma de no creer. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Entonces, a Cristo hay que creerle con fe, no dudando, con fe. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que la justificación es por la fe del hombre. La gracia es de Dios, la fe tiene que ser del hombre. El hombre pone su fe en la gracia de Dios. Eso es un pacto y Dios es un Dios de pacto. En un pacto al menos dos ponen algo de su parte. Nunca un pacto es unilateral como lo presentan los calvinistas. Dios tiene que elegir, siempre tiene que elegir tomándole en cuenta su fe. Dios nunca elige sin antes tomarle en cuenta la fe del hombre. Elegidos según su presciencia, primera de Pedro 1, versículo 1 al 2. Elegidos, pero no arbitrariamente, como dicen los calvinistas, como dice John MacArthur, como enseñó John MacArthur toda su vida. No, elegidos según su presciencia, preconocimiento de saber quiénes le van a creer y quiénes no. Y a los que antes supo que le iban a creer, a esto los predestinó, no para ser salvo, lo predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Los predestinó para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos, Efesios 1:5. La predestinación es bíblica y es para los propósitos que dice el para, la preposición para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Para ser adoptados hijos suyos, Efesios 1:5. No para ser salvos, no. La salvación ocurrió en la cruz para todos. Cristo en la cruz del Calvario se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2, versículo 2. Entonces, ahora la condenación ocurre por no creer. La condenación es por no creer. Porque al no creer que Cristo, al prometer y jurar que en él mismo iban a ser salvas toda la familia de la tierra, la persona está tratando a Dios de mentiroso. ¿Me entienden? Porque Dios prometió y juró que a través de él mismo, Cristo, en Cristo, que es la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces era una promesa que había que cumplirse. Cuando Dios le prometió la promesa a Abraham, además juró, Hebreos 6, versículo 13 al 18, en tu simiente, la promesa, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, en Cristo. Entonces Cristo vino a cumplir esa promesa. Entonces cuando Cristo en la cruz fue cargado con los pecados de todos nosotros, Isaías 53:6, no con los pecados de alguno, Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, no de algunos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos y que a ellos Dios les dio fe para poder creer, no, de todos nosotros, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Entonces, cuando Cristo cargó los pecados de todos nosotros, los seres humanos del mundo, los pagó todos él, y nos salvó a todos, Cristo en la cruz del Calvario se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, porque Cristo ha sido objeto de que Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6, primera de Juan 2:2 respectivamente. No solamente por los nuestros, Cristo ha sido la propiciación, sino por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2, versículo 2. Isaías 53:6.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todo, el 100%. Entonces usted tiene que creer, querido amigo, en la cruz del Calvario, Cristo a usted lo salvó, a usted, a sus hijos, a su familia, a todos. Ahora la condenación es por tratar a Dios de mentiroso, porque no solamente el Padre Celestial prometió, juró darnos vida eterna, también el Hijo, Dios Hijo, los dos, Dios Padre y Dios Hijo, Juan 10:28, yo les doy vida eterna. Dios Padre, 1 de Juan 5, versículos 10 al 12, el que en él cree, en el Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios Padre, ha dado tocante a su Hijo, respecto de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios Padre, ha dado respecto de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, porque creéis en el nombre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios ha dicho, yo les doy vida eterna, yo lo creo, tengo vida eterna. Entonces la condenación es por no creer que Cristo nos dio vida eterna a todos. El ser humano se va al infierno por tratar a Dios de mentiroso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. 1 de Juan 5, versículo 10 al 12. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Le ha hecho mentiroso a Dios. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna a todos, y que esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene sumergido espiritualmente a Cristo dentro de sí, dentro de su cuerpo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. 1 de Juan 5, versículos 10 al 12. Es por esa razón que el apóstol Pablo exhorta a la autoexaminación de si realmente la persona está en fe. 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe. Hayáis creído, pero no de todo corazón. Sin fe creíste. Creíste, pero sin fe. Creíste en vano. No te sirve creer así. Te sirve creyendo con fe. Creyendo, pero con ninguna incerteza. Creyendo plenamente convencido. Eso es creer con fe. Creer, pero no plenamente convencido, es creer, pero sin fe. Estar con dudas, con incerteza en el corazón. Entonces, lo único que invalida la vida eterna que Cristo consumó para todos en la cruz del Calvario es no creer, o creer pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. Es por eso que en Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Es por eso que Cristo en Juan 16:9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Yo les doy vida eterna. ¿Crees en Cristo? Cristo dice, ¿crees en mí? Yo, Cristo, yo les doy vida eterna. Está escrito en Juan 10:28. ¿Crees en mí? Entonces, cuando la persona no cree, está pecando por incredulidad. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor, Juan 16:9. Eso es lo que te condena. No que Dios a ti no te haya predestinado desde antes de la fundación del mundo, y que no te dio fe para poder creer, que no te dio el don de fe. La fe está en la Biblia. Esa es la razón de ser de la Biblia, para que el hombre leyendo la Biblia, oyendo la Biblia, adquiera fe y la ponga en el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 de Corintios 15, versículos 3 y 4. Y así nos salvó el Señor de la condena al infierno, al juicio y al lago de fuego que nosotros merecemos por pecar.